Bienvenidos a ICTUE Campus Oriente. Somos una iglesia que te ama, inspira y bendice. Únete a nosotros y disfruta de un mensaje de fe que cambiará tu vida. Y hoy día el título de este tercer capítulo es Desde el primer día. Y quiero que me acompañen, por favor, a leer el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Dice así: En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras y en todo este tiempo no comí nada pesado. No probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Pero quiero que cierren sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú me ayudes a transmitir lo que creo tú me enviaste a decirles a ellos, que esta palabra provoque fe, dirección, inspiración y transformación. Gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Básicamente hay un exilio que fueron los jóvenes de Judá. Estaban los reinos divididos en Israel y se lo llevaron a Babilonia. En Babilonia, Nabucodonosor, que fue el primer rey, ahora estamos hablando en el año tercero del reinado de Ciro, pero Nabucodonosor escogió a los mejores jóvenes del pueblo de Israel, a los más inteligentes, a los más talentosos, incluso a los más bonitos. Y los tomaron, y dice la Biblia, y esto tiene que ver con el primer mensaje, que Dios los hizo 10 veces mejores. Tuvieron un periodo de 3 años de entrenamiento. ¿Y por qué los hizo 3 veces mejores? Porque Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran personas que no solamente eran hábiles laboralmente, intelectualmente, sino que también eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y la principal característica de Daniel era que veía visiones e interpretaba sueños. Entonces, sigue esta, y fueron posicionados en uno de los puestos más altos del imperio, el imperio de Babilonia. Entonces, ellos empezaron a ganar terreno. Y en el capítulo 10, después de que pasaron por varias cosas, es en el capítulo 10 donde Daniel vuelve a tener una visión. Y esta visión es una visión de cosas que iban a pasar en el futuro, que se venían tiempos de guerra, que se venían tiempos de escasez, tiempos difíciles. ¿Y sabe lo que me gusta? Dice, cuando recibió esta visión, Daniel ya había estado de luto 3 semanas. O sea, Daniel buscó un refugio en el ayuno, buscó un refugio en la oración, porque cada vez que nosotros oramos al Señor y cada vez que nosotros buscamos más de Dios, lo que estamos haciendo es estamos creciendo espiritualmente. Lo que me gusta es que, y es mi primer punto, es que Daniel tiene una fe que no desconoce la crisis, pero espera lo mejor. Y eso lo tenemos que aprender porque la fe no es ignorar el conflicto. Muchas veces, y esto yo se los puedo contar con ejemplos, claro, yo conocí personas que no iban al médico porque a pesar de que estaban enfermas, decían, no, Dios me va a sanar. Y Dios me va a sanar. Y gente llegó a estar a punto de morirse por no llegar al médico porque pensó que Dios en algún momento lo iba a sanar. Y si Dios te puso el médico ahí, y te puso la neurobionta ahí para que cogemos, ¿por qué no hacerlo? Entonces, la fe, y esto tenemos que entenderlo, no desconoce la crisis, no desconoce el problema. La fe no es que no hay enfermedad, no hay enfermedad, lero, no me hago ningún examen. No, la fe me pone mis ojos en la crisis, pero me ayuda a enfrentarla con paz, me ayuda a enfrentarla con tranquilidad. Entonces, me encanta Daniel porque a pesar de que él vio una visión, viene un desastre, una mala noticia. ¿Le han pasado? ¿Quién ha recibido malas noticias alguna vez? Quizás no como Daniel, pero todos hemos recibido malas noticias. Ahora tenemos 2 opciones. O nos escondemos, ignoramos y decimos, no, esto no puede estar pasando. No, esto no me puede estar pasando a mí. O la enfrentamos. Entonces, cada vez, cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros no venimos a tener una fe absurda.
Nosotros tenemos que tener una fe inteligente, una fe sabia. Y una fe sabia es poder identificar cuál es el problema, pero también poder tomar acciones. Si yo no identifico el problema, ¿cómo voy a tomar acciones en contra del problema? Si yo no identifico cuál es el problema que me está pasando, qué es lo que a mí me está ocurriendo o cuál es la crisis que se está presentando en mi familia, ¿cómo voy a poder tomar acciones? Entonces, cuando no vemos el peligro no podemos tomar acciones y no podemos tomar medidas al respecto. La fe no desconoce la situación, fe es enfrentar la situación con paciencia y esperanza, con ayuno, con oración. No, viene una catástrofe, ya vámonos de Chile. No, nos quedamos en Chile, oramos por nuestro país, ayunamos por nuestro país y vemos la salvación de Jehová. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, Santiago 5:3 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Hace una pregunta. Haga oración. ¿Está alegre? Canta alabanzas. Y me encanta la Biblia porque nos autoriza a estar tristes o a estar alegres. Porque también otro mito, que los cristianos siempre tenemos que estar alegres. Entonces, la Biblia te autoriza a estar triste o a estar alegre. Pero si estáis triste, ora. Por favor, que tu pena no la pases con otra cosa. No es que voy a llamar a mi amigo porque estoy triste. Ora primero, está bien. Qué bueno que tengas una red de apoyo, pero primero ora. Primero busca al Señor. Y si estás alegre, canta alabanzas. Adora al Señor. Que tu boca se transforme. No importa si cantas bien o cantas mal. Adora al Señor. Entonces, si estás afligido, haga oración. Si está alegre, canta alabanza. Entonces, si está afligido, ore. Si viene una mala noticia, ayune. Si está viendo un problema, ayune. Si está pasando por una crisis, venga a la iglesia. Si tiene un problema en el trabajo, venga a buscar dirección. Entonces tenemos un montón de recursos espirituales que muchas veces no los ocupamos. Y Daniel, teniendo la gracia de Dios, en Daniel 1 dice que Dios le dio una capacidad extraordinaria a Daniel en las artes, en la ciencia, en la literatura. Pero aparte le dio la capacidad de ver visiones, de interpretar sueños. Entonces, nosotros tenemos un montón de herramientas espirituales y que no las ocupamos. Y que cuando estamos tristes, en vez de orar, nos tomamos una cerveza. Entonces, en vez de orar, empezamos no, salgamos mejor, cambiemos el switch. Y yo no digo que hay cosas también que podemos hacer con nuestra familia, pero lo primero es lo primero. Daniel 10:4 dice, y esto es profundo, Daniel 10:4, nueva traducción viviente, dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Antes de hablar de la fecha, que es algo hermoso que creo que Dios nos va a regalar hoy día, quiero que podamos entender algo, que cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos al Señor, no tenemos otra alternativa que levantar la mirada. Dice que él estaba de pie en la ribera del gran río Tigris y levanté los ojos y vio un hombre vestido, vio un ángel. Y eso me encanta porque la situación que Daniel estaba pasando era para que anduviera con la cabeza abajo, desanimado, frustrado, es que las cosas no me resultan, es que no me sale la orden de compra, es que se me fue un cliente, es que mi suegrita se vino a vivir a la casa, es que nos pasan mil cosas. Pero en algún momento, cuando utilizamos estas herramientas espirituales, mi cabeza se tiene que levantar. ¿Y sabes lo hermoso? Que cuando nosotros levantamos nuestra cabeza, vamos a poder ver a Dios. Dios no está abajo. Dios no está cuando estamos... Dios está en las alturas. Dice el salmista, Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿podemos estar asustados? Claro que sí. Pero en un momento tenemos que alzar la mirada. Y esa alzar la mirada va a ser, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y me encanta porque se responde solo. ¿Usted ha tenido esas conversaciones consigo mismo?
Que estoy mal, pero es que no he orado. Sí, no hay orado, tenéis que orar, sí. Oremos, oremos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Damas y caballeros, tu socorro no va a venir de algún familiar, no va a venir de tu jefe, tu socorro viene de Jehová. Y el que tú estés aquí un día jueves me habla muy bien porque sabes de dónde viene tu socorro. Sabes quién es tu protector, sabes quién te bendice, sabes quién te ayuda. Gloria a Dios, honro tu trabajo. Qué bueno que seas bueno en lo que haces. Qué bueno que tengas una gran empresa. Qué bueno que generaste un montón de contactos. Qué bueno que generaste un patrimonio. Pero tu socorro no va a venir por tu patrimonio. No va a venir por lo que lograste. Tu socorro viene directamente de Jehová. Y esa es nuestra fe. Pero para eso tenemos que alzar la mirada. Yo les quiero motivar hoy día para que ustedes pongan su mirada en lo alto. Y mirar en lo alto significa soñar en grande. No estoy mirando el primer escalón. Yo estoy mirando arriba. Yo quiero llegar arriba. Cuando estamos acá, Dios te va a bendecir igual. Pero si tú sueñas con cosas grandes, Dios te va a dar cosas grandes. Pero para eso tenemos que mirar alto. Para eso tenemos que aspirar a cosas grandes. Y yo sé lo que algunos están pensando. Vine a la iglesia y esto es como algo motivacional. Esto tiene que ver con la palabra del Señor. Y Dios tiene cosas grandes para ti. Vámonos al versículo 5. Levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Y esto cuando preparaba el mensaje me encantaba porque la visión que vio Daniel, la Biblia no la detalla, pero dice que era un tiempo de guerra, que se venía un tiempo difícil. Era una visión terrible. El mal que se venía era grande. La mala noticia que le habían dado a través de una visión era súper grande. Pero si la crisis es grande, la salvación de Dios es mayor. Ese es mi tercer punto. Porque, imagínense, si el problema es grande, si la crisis es grande, ¿tiene sentido que la visión que Dios te dé sea más pequeña? No, Dios te hace alzar la mirada y te muestra un hombre con ropas resplandecientes. Tenía un aspecto como de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo. Sí, la crisis es grande, pero mi Dios es más grande. Sí, el problema es serio, pero Dios es mucho más poderoso. La enfermedad está durísima, pero Dios es el médico eterno. Por lo tanto, yo te quiero decir algo. Hoy día, si estás aquí, te quiero decir, la crisis no es tan grande como tu Dios. Por eso Dios te hace mirar hacia arriba. Dios no te hace mirar hacia abajo, no te hace mirar recto, te hace mirar hacia arriba. Siempre Dios te va a llevar de gloria en gloria. El caminar del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. La luz de la aurora no es estática, plana, no es descendiendo. La luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, yo puedo entender y ver que la salvación de Dios va a ser grande. Si el problema es grande, la salvación de Dios tiene que ser más grande. No tengo otra alternativa. Y yo quiero que usted pueda tener eso en su espíritu. Porque de repente no vemos salida. Porque claro, las crisis, los problemas, la visión, la mala noticia que nos llegó está súper duro. ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Y cómo Dios me va a sacar de esto? Ese no es su problema. Daniel no le dijo a Dios, quiero ver un varón grande, con el rostro resplandeciente, con un cinto de oro. No, Dios lo mandó. Entonces, de repente nosotros nos enfrascamos en ver cómo Dios lo va a hacer. Y si tú, Señor, tocas a mi hermano y mi hermano habla con tal persona y pasa esto, y empezamos nosotros a hacer la triangulación cuando algo que a nosotros no nos corresponde.
Dios te muestra la salvación. Dios te muestra un ángel, Dios te muestra algo extraordinario. Pero me gusta esto porque generalmente las bendiciones vienen disfrazadas de crisis. Y es increíble cómo Dios hace las cosas, pero cada vez que más leo la Biblia, más me doy cuenta de la gran naturaleza que Dios tiene. La gran naturaleza que Dios tiene. Entonces, si tengo un Dios grande, ¿por qué miro hacia abajo? Si tengo un Dios grande, ¿por qué no alzo la mirada? Si tengo un Dios grande, ¿por qué no sueño con cosas grandes? Si tengo un Dios grande, ¿por qué no confío que por más grande que sea la crisis, mi Dios es más grande? Si David hubiese visto su tamaño y el tamaño de Goliat, no se enfrenta a Goliat. Pero David siempre dijo, mi Dios te entregará en mi mano. David entendió que Goliat no iba a pelear con él. Goliat se las tenía que ver con Dios. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Dios lo va a entregar en mi mano. Entonces, la batalla no era con David. David nunca puso en una balanza sus capacidades. David ocupó sus capacidades para convencer a Saúl. Rey, yo mataba osos y leones. Pero cada vez que se enfrentaba a Goliat, le decía, Dios te va a entregar en mi mano. Usted nunca ponga sus habilidades o su fuerza en la balanza, porque lo más probable es que gane lo malo. Usted no va a tener tanto poder, usted no tiene tanta influencia, usted no tiene tantos recursos. Pero si yo pongo en la balanza el poder de mi Dios, que es dueño del oro y de la plata, si yo pongo en la balanza el poder de mi Dios, que para Él no hay nada imposible, compárelo con quien sea. Con quien sea. Ahora sigamos adelante. Versículo 7. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Siempre hay de esos. Siempre hay de esos. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Yo quiero hacer un paréntesis ahí porque dice que Daniel se quedó solo. Y yo no sé si algunos de ustedes han estado en esta situación de quedarse solos. Yo he estado en esa situación. Y quizá hay gente que me rodea, pero me he sentido solo. Y si voy a la Biblia, a Elías le pasó exactamente lo mismo. Cuando Jezabel lo quiere matar, dice que el criado se quedó en un lugar y él se fue solo en el desierto. A Jesucristo le pasó exactamente lo mismo en Getsemaní. Fue a orar con sus discípulos, se quedaron dormidos. Y él, llorando, le dice, Padre, pasa de mí esta copa, sufriendo. Pero te quiero decir algo, no le tengas miedo a esa soledad. Yo creo que Dios utiliza la soledad. Yo creo que ese momento de soledad es un momento exacto que Dios utiliza para encontrarse contigo. Pero siempre rehusamos, no quiero estar solo, no quiero estar sola. ¿Y saben qué? Yo creo que hay un secreto en la soledad. Disfrutemos nuestra soledad. Disfrute cuando se sienta solo y deje que el Señor obre en su favor. Deje que Dios trabaje en su favor. A Elías también se le apareció un ángel cuando estaba solo. Se quedó dormido y mientras que dormía Dios comenzó a trabajar en su favor. Estaba absolutamente solo, pero un ángel se le apareció para alimentarlo, para darle de beber y para volver a hacerlo dormir. Entonces, te quiero decir algo. Si estás solo o estás sola, no significa que te vas a quedar solo para siempre. Y no significa que Dios no está ahí. Dios está ahí a pesar de la soledad. Dios está en ese lugar oscuro, solo, quizás de llanto, de incertidumbre. Dios está ahí y Dios va a enviar su ángel. Y mire lo que voy a seguir leyendo.
Versículo 8, de modo que allí solo para contemplar tan sorprendente visión, las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y me quedé tendido con el rostro contra el suelo. Yo no sé si a usted le pasa esta descripción para mí, que gracias a Dios nunca me ha dado, pero sí tengo personas cercanas que le ha pasado. Para mí lo que le pasó a Daniel en ese lugar fue una crisis de pánico. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer nuevamente. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido, me sentí muy débil, entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Yo creo que Daniel, por la visión que había visto, porque él sabía lo que venía, lo malo que venía, le empezó a afectar. Empezó a afectar su mente, sus emociones. Y cuando más encima había ayunado por 21 días y más encima se le aparece un tremendo hombre, gigante, eso lo mató. Y le dio una crisis. Yo me atrevería a decir que fue una crisis de pánico. No está en la Biblia, pero si tomo los síntomas, le dio una crisis de pánico. Y es hermoso saber que Dios envía a un ángel en medio de tu soledad. ¿Sabes por qué es hermoso saber? Porque lo que estás pasando es duro, es difícil, pero lo que viene no es otra prueba. Es como los discípulos cuando estaban remando con dificultad y dijeron, nos morimos. Jesús estaba en la orilla y Jesús apareció caminando sobre el agua. ¿Y qué dijeron ellos? Es un fantasma. Y Jesús le dijo, no es un fantasma. Yo soy, no tengan miedo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Este hombre grande no es otro problema grande, es una solución grande. Y te quiero regalar esto. En este tiempo que estás viviendo de ayuno, cosas van a aparecer, cosas grandes, y vas a pensar que es otro problema. Y Dios te dice, no es otro problema, soy yo que vengo a rescatarte. Es una bendición que le gusta disfrazarse de problema. Es una bendición que le gusta hacerte pasar susto. Pero lo que se te viene no es otra crisis. Lo que se viene es una bendición y quiero que lo puedas recibir. Por favor, abandonemos cualquier temor. Hoy día hablaba con una persona y me decía que le bendijo mucho el mensaje de tu red no se rompe. Hay dos redes. A Pedro primero se le rompió la red, pero después cuando Jesús lo vuelve a llamar, después de su resurrección, la red no se rompió y llenaron muchos peces igual. Entonces, yo te quiero regalar algo. Los errores que cometiste antes, hoy día no los vas a cometer. Las crisis que viviste antes, hoy día no las vas a vivir. Porque esta vez tu red no se rompe. Porque esta vez no es otro problema, es el ángel de Dios. Es Jesús diciéndote, no soy un fantasma. No está el Señor. Ahí está el Señor. Entonces pensamos que es otro problema, pero no es. Es diciendo, yo soy. No está, ahí está. Es una bendición, es una solución. Dios tiene todo pensado para tu favor. Me encanta Dios, porque era un tremendo profeta, un tremendo hombre del gobierno. Y le dije, eres precioso. Y el versículo 12 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día, ¿cómo se llama el mensaje? Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta de tu oración. Iglesia, desde el primer día que llegaste a esta casa,
desde el primer día que entregaste tu corazón al Señor, desde el primer día que te pusiste a orar fielmente por algo, desde el primer día Dios escuchó tu oración. Que la respuesta venga después es otra cosa. Los tiempos de Dios no los podemos manejar. Pero lo que Dios nos promete, que aquí hay un modus operandi, desde el primer día Dios escuchó tu oración. Cuando comenzaste este ayuno, quizás sin entender muy bien cómo lo ibas a sacar adelante, desde ese día Dios escuchó tu oración. No tengas miedo, porque yo escuché tu oración desde el primer día, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta de tu oración. Sabes que Dios no solamente te escucha, sino que también Dios te responde. Muchas veces yo como papá escucho a mis hijos y papá esto, papá lo otro, papá. Y hay veces que no le puedo dar respuesta. Hablemos mañana. Pero Dios no es así. Dios escucha tu petición y va en respuesta de tu oración. Yo no sé cuál es tu petición. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy. Pero lo que sí sé es que desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte delante de Dios, desde el primer día que conociste a Dios y comenzaste a orar, Dios desde ese día comenzó a trabajar en favor de tu casa, en favor de tu vida, en favor de tu trabajo. Dios desde el primer día. Y en algún momento la respuesta se va a manifestar. ¿Cuándo es eso? No lo sé. Pero lo que sí sé, o quizás sí lo sé. Daniel 10:4 dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigres. ¿Cuándo? El 23 de abril. Este mismo versículo en la Reina Valera dice, el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel. El mes primero en el calendario hebreo es Nisan, también llamado Aviv. Si lo llevamos esto a nuestro calendario greco-romano, es equivalente al mes de abril. ¿Cuándo terminamos nuestro ayuno? El 20. ¿Cuándo Dios le respondió? Según la NTV, el 23 de abril. Según la Reina Valera, el 24. Pero ahí tiene, entre el 23 y el 24. Esto es para el que cree. Y si usted lo cree, Dios lo va a hacer. La Biblia dice, como creíste será hecho. Fueron donde Jesús, un centurión le dijo, anda a mi casa. Pues vamos, tengo no. Le dijo, mi criado está enfermo. Jesús le dijo, voy a ir a tu casa y voy a orar por él. No, dijo, no hace falta que vayas a mi casa. Solo di la palabra y mi criado será sano. ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Como creíste será hecho. Hasta ese momento Jesús solamente hacía milagros presenciales. Donde Jesús estaba, tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. Donde Jesús estaba, había milagros. Pero este hombre le dijo a Jesús, no hace falta que vayas a mi casa. Di la palabra y mi criado va a ser sano, a distancia. Jesús le dijo, como creíste será hecho. Y hoy día hay una palabra aquí. Y Dios nos dio una fecha. Y hay algunos que tienen la opción de creer. Hay algunos que van a creer. Y la Biblia dice, como creíste será hecho. Yo creo que mi respuesta a mi petición de este ayuno, que fue intencional en presentar, la verdad no fui tan intencional. Y lo hablábamos con mi esposa. En el camino Dios me empezó a mostrar por qué teníamos que orar y por qué teníamos que trabajar. Y yo creo con todo mi corazón que entre el 23 y el 24 de abril Dios me va a responder. Yo no sé si tú lo crees. Esto es para el que cree. Y si tú crees, tú vas a ver la mano de Dios. La Biblia dice, como creyeron otros, se te hará a ti. No. Como tú creíste, será hecho. Y hoy día tenemos la opción hermosa de poder creer a su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que se pongan de pie, por favor. Como creíste será hecho. El 23 de abril, mientras estaba en pie en la ribera del
gran río Tigres, con mi mirada en alto. Y yo quiero que ese día usted esté de pie. Y estar de pie es una acción espiritual, de estar parado delante del Señor, de pararse frente a la crisis, de mirar hacia Dios, de entender que mi mirada, que mis ojos no pueden estar puestos en el problema o la crisis. Mi mirada tiene que estar puesta en los montes, porque mi socorro vendrá de los montes. Y cuando yo esté en esa posición, el 23 de abril o el 24 de abril, Dios se va a mover. Por favor, no se olvide de esta fecha. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en su vida. Y como creíste, será hecho. Quiero que cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia. Padre, y en obediencia a tu palabra oramos y declaramos, Señor, que este ayuno será un ayuno distinto, un ayuno diferente. Padre, yo voy a ver tu gloria y creo que desde el primer día tú comenzaste a trabajar en mi vida. Creo que desde el primer día tú comenzaste a hacer un milagro. Desde el primer día tú empezaste a trabajar en mi corazón. Padre, y cuando estuve tendido en el suelo, pude escuchar tu voz que decía: eres precioso, eres preciosa. Y no importa lo que esté pasando, no importa cuál grande fue la crisis de pánico, tú me vas a levantar. Tú vas a poner tu mano sobre mí. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos, Jesús. Que esa unción que estuvo sobre Daniel venga sobre cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser 10 veces mejores. Danos esa capacidad, Señor. Y eso solamente se logra estando en tu casa. Eso solamente se logra recibiendo más de ti. Daniel no fue 10 veces mejor por sus capacidades intelectuales. Él fue 10 veces mejor porque tú le diste la habilidad de interpretar sueños. Padre, y eso no lo aprendemos en la universidad. Eso lo aprendemos en tu casa. Eso lo aprendemos en la iglesia. Es en tu casa donde tú nos das dones espirituales. Y yo te pido que tú actives los dones espirituales de tu iglesia. Transfórmalos en 10 veces mejor. Padre Celestial, yo declaro que la crisis tiene fecha de término en el nombre poderoso de Jesús. Padre, la crisis no es eterna. Y yo te pido que tú nos ayudes y levantes nuestros brazos. Padre, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos. Llénanos con tu presencia, Señor. Que la unción que hay en este lugar rompa y pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Eche fuera y quite toda carga. Padre, seguimos creyendo en lo que tú vas a hacer. Seguimos creyendo en lo que viene para cada uno de nosotros. Seguimos creyendo en lo que tú vas a hacer en estos días de ayuno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.